Bueno, bueno, el problema de las armas en Estados Unidos, el problema de la violencia en Estados Unidos, tiene tantos matices y hay tantas cosas que analizar y que ver, ¿no? Acerca del mismo, ¿no? Y bueno, sí, está bien, hay algunos argumentos que son lógicos y que tienen toda la razón, ¿no? El tema de que, bueno, la gente tiene que tomar un curso, por ejemplo, para manejar y pedir permiso para manejar, pero no para manejar armas. Bueno, tiene cierta lógica, ¿no? No hay... eh, ahí es algo que ellos podrían, digamos, evaluar, ¿no? Pero hay ciertos factores que típicamente en el lado de la izquierda norteamericana no toman en cuenta. Y pues como izquierda, como gente que se diga, bueno, más cercana al socialismo, a una idea del socialismo, del humanismo, de las personas como tal, son las que deberían más que todo ver el aspecto social, ¿no? Que hay detrás de la violencia, ¿no? En Estados Unidos. Y no simplemente el aspecto tecnicista de que, bueno, que si, no hay, si hay menos armas, entonces hay menos crímenes de armas. Obvio, pero tú como parte de la izquierda deberías ver el aspecto social más que simplemente el tecnicismo, el tecnocratismo de una solución inmediata, rápida, ¿no? Y es que, por ejemplo, y es verdad, o sea, es un hecho, tú cuando cedes tus libertades las pierdes. Eso es una máxima y no puede cambiar. Y el estadounidense no sabe lo que es vivir sin libertades, o sea, o la idea de un país sin libertades. Mientras que el estadounidense tiene la idea de que su país es el más libre del mundo. Y allí hay una gran diferencia y no saben lo que es perder esas libertades, ¿no? Y bueno, aunque los estudiosos en la materia han dicho que bueno, los estadounidenses han estado perdiendo libertades por el miedo, por el temor, y es así, y es correcto, es decir, el terrorismo está ganando en Estados Unidos, la idea de morir, el temor, el no ser valiente y ese tema, bueno, no lo toqué directamente, pero se ve tanto así como por ejemplo en el tema de los aviones, ¿no? Que se cayeron hace poco, se cayeron dos aviones, bueno, los aviones se caen, o sea, tú no tienes por qué temerle a la aviación y a la tecnología y a la aviación solamente porque los aviones siempre se han caído, o sea, no tienen nada que ver. Y es un temor, o sea, eso es el miedo. Y el miedo les va a vencer. Y eso es lo que va a destruir a los Estados Unidos. El miedo va a destruir a América, a la idea de Estados Unidos como tal. Y es importante que se sepa y que se entienda, ¿no? Y es que, por ejemplo, uno va a un país, y yo tuve esa discusión con un colombiano, y un colombiano viene de un país donde hay control de armas y hay regulación de armas, y aún así hay una guerra, ¿sí? Hay una guerra entre colombianos, y los colombianos se están matando, pero el colombiano tiene en su psique que la misma noción que tiene la mayoría de la gente, no, menos armas, menos crimen. Y han llegado hasta el extremo en que no permiten que uno cargue un cuchillo. Es ilegal. Y me pasó, yo fui a Colombia, obviamente siendo desconocedor de las leyes, no sabía, yo aquí puedo cargar un cuchillo sin mal que bien ningún problema, como es una sociedad más que bien pacífica, no te andan revisando cada rato, y es un cuchillo de cocina, no es un cuchillo de ataque, no es un cuchillo de arma. Entonces ha llegado la psicosis tal, bueno, obviamente entran muchos factores allí, pero si te agarra la policía y te hace una pesquisa, te ve el cuchillo, te lo decomisa. Hasta ese punto han coartado las libertades de los colombianos, cuando el cuchillo no lo estaba usando, ni siquiera lo estaba usando, estaba guardado en el bolso, estaba llegando de viaje. ¿Sí me explico? Había una gran característica de cosas que estaban ocurriendo que hacen que la medida de decomisar un bien personal sea completamente irracional. Y es un robo, básicamente. O sea, el Estado te quita una posesión solamente porque te cree culpable. Y eso es otro tema. O sea, tú eres presunto inocente en Estados Unidos siempre. Ah, pero ahora todo el mundo va a ser presunto culpable. Y ellos no saben lo que es perder eso, esa libertad de que a ti se te presuma inocente, no culpable.
Entonces es importante, ¿no? Es importante que se entienda eso, ¿no? Cómo puede... Y el hecho de que, bueno, que simplemente los estadounidenses, al no ejercer esa libertad de cargar armas, pues la van a perder. Y al perderlas, bueno, van a perder muchas más libertades de las que ya han estado perdiendo, por temor, por miedo, así de simple. Y simplemente por querer culpar a Trump de su retórica, entonces, y por ganar espacio político, están haciéndolo muy mal. La izquierda en Estados Unidos está haciendo muy mal su trabajo y no quiere salir del tema de que, bueno, que es el supremacismo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que hay que decirlo, y yo creo que nadie lo ha dicho, y hay que decirlo, esa comunidad del Paso, donde hubo el reciente ataque, no se puede decir que era una sociedad marginal. Tú no puedes decir que los mexicanos o que los texanos o que los latinos en la comunidad del Paso son minoría. No es una minoría. Así de sencillo. Y no solo que no es una minoría, sino que no es una minoría deprimida, excluida. Fue en un centro comercial donde la gente tiene poder adquisitivo y tiene acceso al dinero y gasta y son consumistas. Entonces, la idea de que el latinoamericano hoy en día es una comunidad pobre no es así, y menos en El Paso. Entonces, el tema de que ese término de supremacía blanca no tiene sentido. O sea, puede haber mucha retórica en el texto que dijo, que escribió la persona que ejerció el tiroteo en Estados Unidos acerca de la superioridad de la raza. Pero una realidad cierta es que el blanco en Estados Unidos tiene una disonancia entre la realidad y la ficción y el imaginario que tiene Estados Unidos, de la idea de Estados Unidos. Y es allí, esa desconexión es lo que crea ira y rabia y es lo que hace que se ejerza violentamente. Es allí el problema. Es la falta de inclusión. Y no estoy hablando de la inclusión de los americanos, del mismo americano como tal. El mismo americano tiene años sintiéndose excluido de su propia sociedad. Y, y ve cómo dentro de la americana hay cosas que no cuadran bien, que no son felices, no se sienten agradables, no se sienten a tono con las cosas como están viviendo ya en Estados Unidos. Lo que hace que la gente se le vuelen los y bueno, salga uno por allí a dispararle a medio mundo, conocidos o lo que sea, por la razón que sea. Entonces sí, bueno, el tema de las armas, chévere, sí, es razonable, o es obvio, pero es la respuesta más obvia. Obvio, claro, sí, hay más armas, hay más crimen, pero esa no es la razón. Y es verdad, hay muchas personas con armas que realmente no las usan para esos fines. Y ellos no están dispuestos a perder esa libertad que tienen en Estados Unidos de realmente decir, bueno, yo puedo portar armas y no tengo ningún problema. Y otra vez, por el miedo, por el temor a vivir libremente en Estados Unidos, ese es el gran problema en Estados Unidos hoy en día, de la sociedad en Estados Unidos, que tiene un temor a vivir libremente, expresarse libremente. Y ese temor y ese contraste en poder expresarse libremente y no ser bulliado o no ser atacado o simplemente el no saber defender esas posiciones o simplemente no sentirse incluido, ¿sí? O tener esa noción de impotencia hacia las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos es lo que hace que, bueno, ese tipo de cosas ocurran, ¿no? Otra vez, el ataque en El Paso, particularmente ese, fue contra la clase media, contra una clase media alta, pudiente, en un centro comercial donde hay un montón de carros, donde sí, hay ciertos niveles de vida. Y entonces podemos decir, bueno, pero que ese es el nivel de vida bajo en Estados Unidos. Bullshit, ¿sí? Al fin y al cabo, es un nivel de sociedad alto con respecto al mundo entero y con respecto a una sociedad blanca que quizás está deprimida en Estados Unidos, en muchas zonas en Estados Unidos que está completamente deprimida y de que ellos son realmente los excluidos. Entonces, la izquierda, que debería ser un poco más pensante, no los ve. Qué ridículo.
Allí hay una ruptura con la lógica, con la razón en Estados Unidos y eso es lo que los va a terminar destruyendo o simplemente haciendo que Trump vuelva a ganar. Y la izquierda no se reciviliza, no se ve a sí misma y es los mismos errores que comete la oposición aquí en Venezuela, que es lo peor, que no se revisa, que no se concientiza, que no es capaz de verse y decir, oye, la cagamos, nos estamos equivocando y mira, esa no es la forma, esa no es la vía, oye, lo estamos haciendo muy mal. Es así, va a seguir habiendo sangre, pero no por las razones que ellos creen. Y si no tienen cuidado, Estados Unidos puede terminar en una guerra civil.